Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, iniciamos ahora el trayecto de fisiología. Fisiología es una materia bastante linda, específicamente porque trata sobre todas las funciones del cuerpo humano. Entonces vamos a ver, para introducirnos en la misma, una serie de elementos que van a formar nuestro glosario en primera instancia y después vamos a ir avanzando con cada uno de los temas. Primero que todo vamos a buscar cuál es la definición de fisiología. ¿Qué es lo que estudia? La fisiología es parte de la biología, es una de sus ciencias, ¿sí? Que específicamente estudia el funcionamiento de los tejidos y órganos. Tengamos en cuenta que en una primera instancia nosotros cuando abordamos la biología, vimos que estudiaba a los seres vivos. En este caso, la fisiología es parte de esta biología que va a estudiar la función de los seres vivos y en este caso que vamos a hacerlo nosotros a través del estudio del ser humano como elemento o eje de estudio. El ser humano está formado principalmente por un elemento básico que es la célula, que a su vez en conjunto, si tenemos varias células, formamos los tejidos y a partir de los tejidos formamos a los órganos. Estos componen entonces el organismo humano y le vamos a aplicar para conocerlo todo lo que son los conocimientos básicos de la química y la física biológica y también vamos a estudiar su estructura macro, o sea, lo que nosotros podemos ver a simple vista, como también su estructura micro, o sea, que lo que podemos ver a través del microscopio. Entonces, básicamente, las bases del estudio de la fisiología van a ser la bioquímica, la biofísica y un tercer elemento más, la estadística. ¿Por qué la estadística? Porque las estadísticas nos marcan a nosotros cuáles son los niveles de funcionamiento normal o que han sido predominantes en la estructura del cuerpo humano a lo largo de los tiempos y a lo largo de los estudios que se han realizado. Por ejemplo, cuando se estudia el funcionamiento del sistema sanguíneo, estadísticamente se sabe que la cantidad de glóbulos rojos en el ser humano, sobre todo en el varón, tiene un valor de 5 millones en casos normales. Existen variaciones, pero específicamente nosotros nos basamos en lo que nos provee la estadística para marcar un nivel óptimo y de ahí ver cuáles son las variaciones en favor o en contra que se tiene sobre el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Cuál es el objetivo entonces de la fisiología? Conocer los principios básicos que rigen el funcionamiento de los órganos y sistemas, sus interrelaciones y los mecanismos de regulación necesarios para mantener la composición del medio interno tanto en condiciones normales como en situaciones especiales y proyectar esos conocimientos para comprender las alteraciones que se producen en estado de enfermedad. Esto que se considera como el objetivo básico, ¿sí? Es fundamental y el porqué de que nosotros estudiamos en esta carrera a esta materia. Debido a que si nosotros conocemos cuál es el funcionamiento normal de de tantos células, tejidos, órganos, sistemas, aparatos, etc., o toda la complejidad del cuerpo humano, entonces vamos a poder diferenciar cuál es el estado de salud, por así decirlo, y el estado de enfermedad. O sea que conociendo el funcionamiento normal del cuerpo humano, vamos a poder diferenciar cuando se produce algún tipo de alteración. Principalmente lo que se va a estudiar entonces son los sistemas. En primera instancia vamos a verificar cuáles serían los sistemas o qué vendría a ser la definición de un sistema. El sistema es un conjunto de cosas relacionadas entre sí ordenadamente que contribuyen a determinado objetivo.
Para dar ejemplos, acá tenemos en la figura distintos sistemas que forman el cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el sistema muscular. El sistema muscular, su función es darle movimiento al cuerpo. El sistema nervioso, mandar las órdenes para que este cuerpo funcione, ¿sí? O el sistema circulatorio, que su función es mandar el oxígeno a las células para que después éstas devuelvan el dióxido de carbono y lo eliminemos al exterior. Esas son funciones básicas, pero que están específicamente designadas a estos sistemas. Por eso es que decimos que es una porción, a este sistema lo vamos a definir también como una porción limitada de materia aislada para su estudio, o sea que nosotros vamos a tomar cierto sistema y vamos a estudiarlo a partir de sus funciones específicas para después luego integrarlo al todo, que en este caso sería el cuerpo humano. Hay distintos tipos de sistemas, ¿sí? Tenemos sistemas abiertos en los cuales tenemos una entrada, el sistema específico, y una salida. La entrada es la entrada de información, energía y recursos. Si nosotros lo llevamos al cuerpo humano, por ejemplo, la entrada de información es esto que ustedes están haciendo en este momento, escuchándome a mí, viendo la información. ¿Y qué hace el sistema con sus distintos subsistemas, sus distintos componentes? Analiza esa información y da una respuesta, que eso va a ser la salida, ¿sí? En el caso de energía, por ejemplo, el cuerpo humano toma energía de los alimentos a través de sus subsistemas y componentes, por ejemplo el aparato digestivo, se toma esa energía y se la libera hacia el exterior. Parte de esa energía sí o sí la tiene que utilizar el sistema para que éste funcione como tal, ¿sí? Pero hay parte de esa energía que tiene que ser desechada porque no le es apto para este cuerpo. Entonces, eso es un sistema abierto, un sistema en el cual se le provee de material al sistema, ¿sí? Y ese sistema decodifica, cambia, reestructura, reutiliza, ¿sí? Y luego envía esa información hacia afuera. Después tenemos sistemas de retroalimentación. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos los insumos, que era la primera parte que ya habíamos visto recién, la zona del sistema específicamente donde se dan todos los procesos de transformación y el producto final, que es el que vamos a enviar hacia el exterior. Parte de ese producto final, ¿sí?, sirve de retroalimentación del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a llevar específicamente, lo vamos a hacer más chico, ¿sí? Y vamos a hablar, por ejemplo, de los sistemas que sirven para producir energía al cuerpo humano, que pues son, por ejemplo, los sistemas que producen el ATP. Los sistemas que producen ATP, que es el adenosintrifosfato, que es un componente esencial para el funcionamiento del cuerpo, necesita de insumos, que son todos los alimentos que recibe el cuerpo, ¿sí? Entonces el sistema, ¿qué es lo que hace? Los va degradando, ¿sí?, los va transformando y de esa forma se brinda la energía suficiente para crear este producto que es el ATP. Este ATP después, ¿para qué va a ser utilizado? Para otras funciones que el cuerpo tiene. Pero, ¿qué pasa? Al necesitarse nuevamente, al gastarse ese sistema, volvemos a necesitar nuevamente insumos para poder reproducir lo que hemos realizado. Entonces, a este sistema se llama sistema de retroalimentación. Específicamente, el cuerpo humano lo que persigue,
¿sí? Es la homeostasis, que es la capacidad de mantener el organismo en una situación física o química característica constante dentro de ciertos límites. ¿Qué quiere decir? Que siempre esté en un cierto equilibrio, a pesar de que existan elementos externos que produzcan alteraciones o cambios al cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tenemos sensaciones de frío, el cuerpo comienza a temblar con la sola reacción de calentar músculos y de esa forma generar el calor que le hace falta al cuerpo. Dice aquí específicamente, la homeostasis no representa un concepto estático de equilibrio, ¿no? Porque siempre es dinámico, porque permanentemente nosotros estamos recibiendo estímulos del medio. Entonces, permanentemente el cuerpo tiene que estar restableciendo este equilibrio que se va perdiendo de un momento a otro. La alostasis es la estabilidad a través del cambio, que, como ahí bien lo define, es respuesta del organismo para mantener la estabilidad en entornos que se encuentran en constante cambio. O sea, que la homeostasis y la alostasis están íntimamente relacionadas. Los sistemas alostáticos nos permiten responder ante situaciones de estrés, ya sea psíquicos o físicos, internos o externos, por medio de la activación del sistema nervioso autónomo, el eje del hipotálamo, hipófisis adrenal y el sistema cardiovascular metabólico, el sistema inmunitario, para responder ante un agente agresor. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, se diera una situación de incendio, ¿sí? O temblara, ¿sí? Rápidamente nosotros entramos es una situación de estrés, ¿sí? Pero hay que responder ese estrés para poder salir de esa situación problemática. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sistema alostático en general? Se activan un montón de procesos dentro del organismo que generan que uno quiera tenga la capacidad de poder salir del lugar donde le está produciendo ese estrés. Si estoy, por ejemplo, en medio de un incendio, lo primero que se va a activar el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón empieza a latir más fuerte para proveer de oxígeno al resto del cuerpo. Voy a tratar de respirar más. Los músculos entonces se van a cargar de oxígeno, van a tener la suficiente fuerza para poder empezar a correr y salir de la situación de peligro, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo, muy simple, pero que trata de explicar más o menos cómo es el proceso y relación entre la homeostasis y la alostasis. Nos vemos en próximos videos.